con propedéutica, que proviene de propos, que es igual antes, del griego deuterios, que nos enseña a conocer los síntomas y la manera de recopilarlos e interpretarlos. También tenemos clínica, que este es el estudio del organismo que tiene por objetivo determinar el estado de salud para establecer algún diagnóstico, un pronóstico e instituir el tratamiento con bases fundamentadas en la patología. Al final de cuentas tenemos clínica propedéutica, que significa el estudio del conjunto ordenado de métodos y procedimientos que se vale el clínico para obtener los síntomas y signos, y con ellos elaborar un diagnóstico de alguna enfermedad o de las enfermedades. Tenemos ¿qué significa? O sea, en sí, esto nos enseña a inspeccionar, a reconocer y clasificar los síntomas y signos relevantes de los irrelevantes de una fórmula o un juicio clínico. Como lo vuelvo a repetir, un diagnóstico, tratamiento y un pronóstico por parte del profesional de salud. Bien, tenemos también, esto incluye la historia clínica, porque, bueno, a continuación se lo diré. Esta es la principal función de la historia clínica, es la asistencia, ya que permite la atención continua de los pacientes por equipos distintos y multidisciplinarios. Esta debe ser integrada y acumula para cada paciente en el hospital o en cualquier centro de salud donde se atenga. Esta es una relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y de otros datos obtenidos mediante interrogatorios, observación y otros exámenes, con el fin de conseguir un diagnóstico correcto y determinar un tratamiento de enfermedades, alguna enfermedad que padezca. En sí, la historia clínica reúne los apartados de filiación personal, como antecedentes familiares, antecedentes personales, fisiológicos y demás. A continuación vamos a verlos. Primero con anamnesis. Estos son factores que componen la historia clínica. Bien. La anamnesis es el proceso de exploración clínica que se efectúa mediante el interrogatorio para identificar personalmente al paciente. Bien, esto es con la finalidad de obtener una perspectiva del paciente y determinar los elementos familiares y ambientales y personales relevantes. También tenemos que tener preparación. O sea que antes de atender al paciente se debe de preparar el ambiente para la entrevista, algún consultorio. Bien. El uso del lugar de una vestimenta adecuada, junto con la revisión breve, el registro médico de todos sobre la identificación y el diagnóstico. Tenemos también la recepción, esto va junto con todo esto, porque al hacer contacto con el paciente, se debe iniciar con un saludo cordial y personalizado. Tenemos que atender muy bien al paciente para que se sienta en confianza, que sepa que nosotros vamos a ayudarlos en cualquier problema que tenga, ya sea si es el tema de odontología o medicina. Seguimos con el desarrollo. Este se efectúa para determinar o clasificar las demandas del paciente, o sea, cuál es el motivo de consulta, y obtener alguna explicación de estas.
Al final se hace una resolutiva, o sea, por último, se hace el resumen y las conclusiones del diagnóstico, algún pronóstico de las terapéuticas, con el fin de hacer o fijar un plan que puede incluir una fecha para otra consulta o una nueva entrevista. Formato de historia clínica. Este es el que aporta la información para llenar este formato, el informante, porque no siempre puede ser el mismo paciente, por algún dado de que el paciente no pueda hablar, esté desmayado, sea un niño con complicaciones mentales. Este sigue también con la ficha de identificación. Este apartado consiste en la obtención de los datos de identificación del paciente, que nos da una pauta de cómo nos vamos a expresar hacia la información que se pide. Y esta es la siguiente. En la pantalla nos muestra los datos personales del paciente, como la alerta médica, el nombre, dirección, teléfonos, edad, sexo, ocupación, escolaridad, dirección, lugar de origen, nacionalidad, religión y algún teléfono de emergencia. Correcto. Seguimos. Seguimos con antecedentes heredofamiliares. ¿Cuáles son? Este es el apartado donde se realiza preguntas sobre los antecedentes patológicos de los familiares, delimitando a los padres, hermanos y abuelos, con el fin de checar si tienen enfermedades como la neoplasia, tuberculosis, diabetes, artritis, cardiopatías, enfermedades, hematopatías, alergias, hipertensión y diversidad de enfermedades más que sean hereditarias también. Bien, esto se recaba con la finalidad de averiguar si el paciente con el que estamos tratando tiene alguna relación con sus antecesores heredofamiliares. Antecedentes no patológicos. Este apartado se refiere al método de vida que lleva el paciente, como su alimentación, sus métodos de descanso, sus hábitos de higiene y toxicomanías. Es muy importante saber qué preguntar al paciente, ya que algunos apartados pueden sonar algo invasivos, porque podemos preguntarle si fuma, si bebe, y diversidad de preguntas que a veces pueden ser incómodas. Antecedentes personales patológicos. Este apartado se forma en la recopilación de la información de las enfermedades que el paciente ha tenido en su infancia y de las que tiene actualmente. Bien, así como traumas y cirugías, inmunizaciones y alergias que tenga el paciente. Esto es con el afán de tener buena información de cómo es nuestro paciente. También tenemos, por siguiente tenemos el motivo de consulta. Esta consiste en una o varias frases referentes a la queja, a su dolor, a alguna molestia, y la razón principal en la que hace acudir al paciente es solicitar atención médica. Bien, por último tenemos en el padecimiento actual. O sea, es el dolor que tenga, la exposición o relato que nos dé sobre por qué nos está visitando. Para esto necesita expresarse de manera clara, completa y cronológica del comienzo y evaluación de los problemas por los cuales el paciente demanda atención.
Por último tenemos el diagnóstico. El diagnóstico clínico es el procedimiento mediante el cual el profesional de la salud identifica una enfermedad o el estado del paciente con la ayuda de varios métodos con el fin de definir un cuadro clínico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen diagnóstico, si no preguntamos ni llevamos a cabo bien la historia clínica, como acabamos de ver, la falla en el diagnóstico desemboca en la negligencia común, o sea, es decir, en el fracaso del médico al prescribir una condición física o psicológica. Cuando una enfermedad es diagnosticada de manera incorrecta, los pacientes pueden sufrir daños irreversibles y mortales. Por eso es muy importante, porque un diagnóstico erróneo significa que la enfermedad actual no está siendo tratada y nosotros estamos dando un diagnóstico equivocado, estaríamos dando medicamentos para tratar otro malestar que no es el actual. Por ende, Bueno, yo les voy a abordar el tema de tipo de diagnósticos. Es el proceso para identificar una enfermedad, afección o lesión a partir de los signos y síntomas, la historia clínica y el examen físico del paciente. Bueno, aquí hay varios tipos de diagnóstico que es interrogatorio, inspección, palpación, percusión, escultación y método complementario. Ahorita más adelante les voy a explicar a detalle cada uno. El interrogatorio o amnesia es la primera parte del método clínico. Consiste en hacer al paciente o terceras personas una serie de preguntas lógicas y ordenadas, con el fin de investigar hechos, circunstancias y datos referentes al presente y pasado de la salud o enfermedad, tanto del individuo como de sus familiares. Bueno, su objetivo es revisar los aspectos más importantes para que el médico lo incorpore dentro de una entrevista clínica. Bueno, ahora inspección procede del latín inspección y hace referencia a la acción y efecto de inspeccionar, examinar, investigar y revisar. Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la vista. Bueno, la inspección empieza en el momento en que observa al individuo ingresar al consultorio y continúa durante el interrogatorio y el examen físico. Bueno, palpación. Es un método de sentir con los dedos o las manos. Durante una exploración física, el médico toca y siente su cuerpo para examinar el tamaño, la consistencia, la textura, la localización y la sensibilidad de un órgano o parte del cuerpo. Bueno, palpación puede ser de diferentes tipos. Digital se lleva a cabo con un dedo. Biodigital, el tejido se sujeta entre el pulgar y uno o más dedos. Manual se efectúa con una sola mano. Biomanual se realiza con ambas manos. Y circular. Percusión es el método que consiste en dar golpecitos suaves en parte del cuerpo con los dedos, las manos o con pequeños instrumentos como parte de una exploración física. Se hace para determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de órganos corporales. Bueno, percusión es una técnica de exploración física que consiste en golpear determinadas áreas del cuerpo con el fin de apreciar la variedad del sonido. Escultación es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio o fenondoscopio el área torácica del abdomen para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos, contracciones cardíacas y soplos. La auscultación por lo regular se lleva a cabo usando un instrumento llamado estetoscopio, como había mencionado. Los proveedores de atención médica auscultan rutinariamente los pulmones, el corazón e el intestino de una persona para evaluar estas características de los sonidos, frecuencia e intensidad. El método complementario son un conjunto de estudios que aporta valiosa información al análisis médico, ya sea para confirmar o dar mayor certeza al diagnóstico de una patología en cuestión.
Otros métodos para poder tener una mejor certeza podría ser el estudio de sangre, de orina u otros líquidos corporales y tejidos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la catamnesis. Es un concepto fundamental dentro de la propedéutica. Básicamente esto nos permite seguir un hilo de la evolución de la enfermedad entre el paciente y de este modo podemos determinar un pronóstico oportuno. Como aquí lo muestra en la imagen, la catamnesis es el conjunto de datos que se pueden suministrar de un enfermo una vez concluido su estudio y tratamiento. Bueno, ahora vamos a pasarnos a semiología. ¿Qué es? La semiología es el capítulo de la patología general que se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y de su consecuencia. La importancia de la semiología médica. Veremos que la importancia de la semiología médica es que las diferencias metodológicas de la semiología son fundamentales para abarcar un correcto examen, ya sea de forma subjetiva u objetiva. Esto nos va a brindar la oportunidad de diferenciar lo saludable de lo patológico, es decir, nos va a ayudar a obtener un diagnóstico acertado y correcto de historia clínica de forma eficiente. Bueno, ahora veremos las bases y fundamentos de la semiología médica. Tendremos 3 bases: semiotécnica, semiogénesis y semiografía. Bueno, la semiotécnica es el conjunto de técnicas, ya sean directas o indirectas, que nos ayudan al estudio y cuantificación de los signos y síntomas del paciente. La semiogénesis será el estudio y determinación del origen de los signos y síntomas del paciente. Y finalmente, la semiografía va a ser la técnica de transcribir de forma escrita los resultados obtenidos en la anamnesis. Las manifestaciones se presentan en el individuo y son de suma importancia para la realización de un buen diagnóstico. Estas manifestaciones pueden ser objetivas o subjetivas. Las objetivas son aquellas que se pueden notar o ver a simple vista o que clínicamente son palpables. En cambio, las subjetivas son solo aquellas que el paciente puede sentir o percibir. Las manifestaciones clínicas pueden ser espontáneas o bien provocadas, por ejemplo, en el acto quirúrgico o en una abulsión dental. Son variadas de un individuo a otro, incluso para la misma anomalía. Esta heterogeneidad explica la dificultad del diagnóstico y que la edad de descubrimiento de la enfermedad es extremadamente diferente de un paciente a otro. Dentro de aquí encontramos 3 grandes conceptos que son los signos, síntomas y síndrome. En base a ello se hace un diagnóstico clínico para poder dictaminar una receta de igual efectividad y poder ayudar al paciente a identificar su padecimiento que tenga, ayudándolo a controlarlo y disminuirlo. Los signos son manifestaciones objetivas, físicas y químicas que se reconocen al examinar un paciente enfermo. Se pueden ver o palpar a simple vista. Por ejemplo, puede ser el vómito, la diarrea, la secreción nasal o la fiebre. Los síntomas, a diferencia de los signos, son manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y el médico no puede percibir o le es difícil comprobar. Uno de los ejemplos puede ser el dolor, los mareos o la debilidad. El síndrome define un estado patológico. Es una serie de signos y síntomas que existen en un momento dado y se define como un estado de enfermedad. Todos ellos están relacionados patológicamente, genéticamente y etiológicamente. Un ejemplo puede ser el síndrome metabólico o el síndrome de Down.